Buenas tardes, amigos televidentes de todo rinconcito en el mundo. El gobierno de Nueva York presente en sus hogares, en su establecimiento, donde quiera, en cualquier parte del mundo. Nosotros con comentarios, opiniones, análisis y todo lo que a usted le interese saber a través de este gobierno de Nueva York. Señores, Buenas tardes. buenas tardes. Saludos familia. Saludos. Damos la bienvenida a toda nuestra gente que está ahí esperando ya la sí, expectativa en de lo su que va a pasar hogar. en el gobierno de Nueva York. ¿Cómo? Fíjate, hay una situación que se ha presentado en muchos países de habla hispana, por ejemplo, comenzando con México, el problema que sucedió allá en México, 9 muertos, casi un encontronazo extraordinario con esos carteles que existen allá. Dicen que fue una equivocación, ese asesinato que pasó allá en México. Y estamos pendientes para cualquier información, llevarla a través de este programa, el gobierno de Nueva York. También vamos a comentar algo sobre Haití y Bolivia, que tienen problemas los gobernantes de esos países. De nosotros, esa inmigración que está cruzando a República Dominicana, vamos a comentar también sobre ese en este espacio. Bueno, la región está hablando y está hablando en la calle. Bien. Un país como Chile protestando, destruyendo más de 100 supermercados, una poblada en Chile contra desigualdades sociales. Haití tiene más de 6 meses en una secuela de hechos y sangrientos, de protestas que están marcando un norte. Pero ya Puerto Rico habló en la calle y destituyó a un gobernador. ¿Qué es lo que estamos pensando? Hay un nuevo modelo de protesta. Hay una forma más agresiva de reclamar. No estamos pensando en un aumento salarial, sino en un reajuste social. La región está pidiendo justicia social. Se descubrió ahora en Chile que las pensiones de Pinochet no servían ninguna y que fueron un mamotreto para engañar a los más débiles. Entonces tenemos que pensar y repensar nuestra democracia en la región y sentarnos a reflexionar si estamos en una democracia injusta, mal planificada y mal dirigida. Lo que pasa es que los Estados Unidos, bajo la dirección de algunos de los gobiernos, se descuidaron de la región. Por consiguiente, se enfocaron más en los países del Medio Oriente y se descuidaron entonces del continente americano, en este caso de Latinoamérica en sentido general y sobre todo de Centroamérica. Un descuido total, y esto trajo como consecuencia que surgieran gobiernos progresistas y revolucionarios no acordes con las líneas políticas del imperio de los Estados Unidos. Toda esta situación provoca de que gobiernos progresistas asuman el poder y por consiguiente desde aquí se bombardea para desestabilizar todo lo que es un Estado que sea de concepto progresista. Eso es un ingrediente. El segundo ingrediente que a esto le agregamos es que el capital cuando llega a su máxima expresión tiende a caer a la mínima expresión. Lo que sube baja, como lo dice la gente común del pueblo. Entonces estos países están encontrando un nuevo concepto, un modelo de cómo encaminarse ante las deudas extraordinarias y profundas que tienen estos países de Centroamérica y en sentido general, repito, de Latinoamérica, y los gobernantes, todos los partidos políticos que han pasado por ellos, automáticamente lo que han hecho es asumir el dinero de préstamo para el Estado, hacerse rico, la corrupción impregna en todos estos países y por consiguiente hay un hoyo desigual donde hay una clase alta y una clase muy pobre y todo esto está creando situaciones involutivas en estos países, aparte de que en muchos de estos o en un país te hacen fraude o en otro país el que está derrotado no quiere admitir su derrota y quiere ser gobernante. O sea, se ha perdido la credibilidad y el árbitro para poder reinar y la estabilidad de estos países de Latinoamérica como tal. Se habla que en República Dominicana hay la posibilidad, existe la posibilidad de que haya una confabulación del gobierno
con algunos sectores internacionales para la unificación de la isla. Por eso el cruce de haitianos para allá y además de eso, parece ser que según las malas lenguas, se ha negociado el caso Odebrecht con organismos internacionales para no someter a algunos funcionarios. ¿Ustedes creen que eso es posible? Bueno, yo veo Haití primero como un problema global. El principal problema de la región es Haití. Pero nadie quiere cargar con ese muerto. Entonces el muerto tiene que caer en las manos de República Dominicana todo el tiempo. No, así no es. Usted ve que Donald Trump está preocupado por todo, pero Haití está cogiendo fuego hace mucho y no ha dicho, esta boca es mía. Le resulta más interesante Venezuela y hablar de Nicaragua y hablar de Cuba, pero señor Pinochet hizo lo que quiso de Chile y miren cómo está Chile. Entonces tenemos que ver con más equilibrio la región y ver en la región a los países más débiles como los que necesitan más apoyo. Por ejemplo, todavía en Haití hay gente cargando como si fueran mulos, son carretas. Hay una sequía, una hambruna, no hay donde sembrar. Y estamos mirando a Haití alegre y diferente, pero nos está presionando a nosotros la frontera. Entonces, una problemática que presiona a la región y después dice, no, están deportando haitianos de República Dominicana. Señor, pero es que están empujando a todo dar la crisis de Haití a buscar solución. ¿Cuántas mujeres paren en los hospitales dominicanos haitianos? Más de un 60%. Sí, el 30% de la economía, el 30% del presupuesto de salud pública en República Dominicana se va en parturienta haitiana. Ahora, la situación haitiana es el producto desde el mismo surgimiento de la independencia haitiana, primera en producirse, donde rompe con la esclavitud, porque fue que Haití, la zona de la isla española, pero la República Haitiana naciente, comenzó y envenenó y quemó todos los ingenios. Era más progresista incluso que República Dominicana. Al quemar todos los ingenios en su proceso revolucionario, que fue una equivocación de ese proceso, Haití vuelve entonces por naturaleza a caer en la extrema pobreza. Desde ese entonces, Canadá, Francia, Estados Unidos, siempre fueron a buscar las riquezas renovables y no renovables de la República Haitiana. Luego que esta cae en una crisis profunda de los diferentes dictadores que han pasado por Haití, la situación se ha empeorado porque nunca ha salido de la extrema pobreza. Esta situación está perjudicando a la isla a la República Dominicana porque la crisis es tan profunda que desde el punto de vista político o de la geopolítica ya no existe Haití como un país, sino es un país fallido donde no importa quién llegue, la situación no se puede resolver por el momento. Tanto que cuando llegaron ahora los Estados Unidos o las organizaciones de los Estados Unidos, la ONU, a querer formar una policía militar, una guardia militar, tuvieron que salir de Haití porque no dieron con eso. Toda esta situación entonces, ante la debilidad migratoria y de frontera que tenemos los dominicanos y dominicanos, perjudica gravemente. Haití será por mucho tiempo una crisis, lo están sacando de todos los países, los dominicanos y dominicanas tendremos que cargar con eso y esto va a traer grave consecuencia de enfrentamiento, si se quiere, entre dos naciones en el futuro. Yo quiero sintetizar sobre este tema para finalizar. Parece que hay un convenio internacional oculto y que solamente lo manejan el canciller de la República y los funcionarios de Palacio. Yo creo que existe la responsabilidad. Por ejemplo, yo llamo la atención a la diputada del PRM, la Raful, Farideh Raful, y también a Fidelio Despradel, porque ellos podrían conseguir que esa gente, por ejemplo, el canciller y algunos funcionarios de Palacio, vayan al Congreso a explicarle cuál es el acuerdo que ha llegado República Dominicana con esa gente. Es que, escúchame, es que no se trata de un acuerdo República Dominicana-Haití. Es que ellos están influyendo. No con Haití, el fondo, con algunos organismos internacionales. Sí, el Fondo Monetario Internacional
nacido en el 1944 con 144 países, rentor de lo que es la crisis y al mismo tiempo los préstamos a estos países, más la ONU, imponen unas políticas. Y esta política, en cierta forma, es de beneficiar a Haití, pero desde República Dominicana. O sea, es un plan que existe a nivel de las potencias para que al final toda esta mezcla que puede existir entre dos fronteras que no están bien cuidadas se conviertan en una. Ahora, ¿dónde está el papel de los diferentes gobiernos que ha tenido la República Dominicana? Todos han fallado en el aspecto migratorio. Sí, pero yo quiero cerrar diciendo que la política frente a Haití debe ser regional y universal, debe ser de la región y de las potencias. Debe ser en la mesa del diálogo. Todas esas conferencias internacionales se hacen y no le importa lo que está pasando en Haití. Usted no ha oído nunca decir, bueno, en la conferencia del Grupo de los 7 se decidió que Francia, Estados Unidos e Inglaterra van a aportar $1 billón para resolver la crisis de Haití. Y fueron los países Cuando hubo el terremoto, se quedó en número y los Estados Unidos, Francia y Canadá y el gobierno de ese entonces de Haití se robaron el dinero y nunca llegó. Y todavía no se sabe nada de eso. Pero yo creo que algún día van a tener que recordarse de esa situación. Si es que Petro tira la pausa. Sí. Vamos a una pausa, entonces continuamos luego con su comentario. El gobierno de Nueva York. Porque la prensa libre es contrapeso y equilibrio de la democracia. Porque creemos en un mundo donde la libertad permite el debate a fondo de las ideas. Presentamos el Gobierno de Nueva York, con los comentarios y opiniones de los periodistas Luciano Vázquez, Pascual Pérez, Román Polanco y José Alduey. El Gobierno de Nueva York. Somos el gobierno de Nueva York. José Alduey Sierra, Román Polanco, Pascual Pérez y Luciano Vázquez. Ellos vendrán a poner un nuevo orden democrático de lunes a viernes por Super Canal. En República Dominicana, Canal 33. En los Estados Unidos y Puerto Rico, en todos los cables. Somos el gobierno de Nueva York. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Porque la prensa libre es contrapeso y equilibrio de la democracia. Porque creemos en un mundo donde la libertad permite el debate a fondo de las ideas. Presentamos el Gobierno de Nueva York, con los comentarios y opiniones de los periodistas Luciano Vázquez, Pascual Pérez, Román Polanco y José Alduey. El Gobierno de Nueva York. Somos el gobierno de Nueva York. José Alduey Sierra, Román Polanco, Pascual Pérez y Luciano Vázquez. Ellos vendrán a poner un nuevo orden democrático de lunes a viernes por Super Canal. En República Dominicana, Canal 33. En los Estados Unidos y Puerto Rico, en todos los cables. Somos el gobierno de Nueva York.
Porque la prensa libre es contrapeso y equilibrio de la democracia. Porque creemos en un mundo donde la libertad permite el debate a fondo de las ideas. Presentamos El Gobierno de Nueva York, con los comentarios y opiniones de los periodistas Luciano Vázquez, Pascual Pérez, Román Polanco y José Alduey. El Gobierno de Nueva York. Si hay un país en el mundo, no como decía Pedro Mil, que ha puesto reglas en su territorio, es Puerto Rico. Hay que saber que ese pueblo se levantó, le dijo al gobernador, hasta aquí, no aguantamos más. Ese pueblo se llama Puerto Rico, luchador, fuerte, firme, le dijo no. Bueno, y demostró en 8 días. En 8 días. No tiene 6 meses, porque mientras más democrático es un país, más capacidad tiene de diálogo, concertación. Por ejemplo, Sebastián Piñera pidió perdón. Oye, por una protesta, que nunca lo ha hecho ni Danilo Medina, ni ninguno de estos presidentes. Pidió perdón por las protestas y los abusos que se cometieron contra el pueblo. Destituyó el gabinete. Y todavía la gente no se siente conforme, pero el tipo ha hecho un esfuerzo por decir, señores, yo soy un ser humano que estoy tratando de administrar una crisis. Y quitó las medidas que había aplicado, producto de la fuerza que le está sugiriendo el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora, muchas veces detrás de esos movimientos se cuecen habas. Hay sectores que aprovechan eso y hacen su agosto. Sectores empresariales y sectores políticos que aprovechan eso, uno de la extrema derecha u otro, pueden ser de la extrema izquierda, que aprovechan, porque si ya bajaron, se llegó a la parte original que planteaba el Fondo Monetario. Bueno, vamos a echar a 3 paquetes, porque eso, la poblada que está pasando en Chile, sucedió en el 84 en República Dominicana, porque donde quiera que entra la gerencia neoliberal del Fondo Monetario Internacional, existen estas explosiones, pero el fondo entra ¿por qué? Por lo que hablábamos anteriormente, por los préstamos a estos países no se invierten en lo que debe ser, los gobiernos se los roban y entonces la crisis va aumentando, el fondo tiene que poner reglas para que el Estado le pueda pagar. Es una situación que muchas veces la opinión pública, el pueblo no lo entiende, pero sí lo entiende cuando le da duro al bolsillo, a la parte económica. Correcto. Entonces, en Puerto Rico es una situación ya diferente. En Puerto Rico no fue una crisis económica, aunque existía. En Puerto Rico también fue un desliz del gobernador que puso como tapa el pomo. Pero también la corrupción, maestro, de fondo. Sí, maestro. Ese fue la punta del iceberg. Sí. Pero realmente en el fondo lo que tenía Puerto Rico era una rebeldía contra el asalto al Estado en medio de un ciclón y de una crisis que se estaba tragando el país. Pero agarraron, maestro, ¿sabe qué? Los Twitter y Facebook y todo esto, y entonces ahí se quedó todo lo que decía fulano y esto, todo comienza y termina en entonces, Facebook ahora. Chile también está en Facebook. Entonces, plantear lo que usted dice, que es verdad. O sea, había que buscarle detonante. Ya la crisis económica, la crisis de corrupción, la incredibilidad en Puerto Rico estaba. Ahora, el detonante fue, de aquí es que nos vamos a agarrar. Porque mientras tanto, la situación económica y de corrupción no podía ser probable porque manejaba los medios, pero sí fue probable los Twitter y la situación de Facebook. ¿Quién salió ganando? ¿Quién salió ganando en esa situación? Donald Trump. Que él decía, hay corrupción allá. No, que este país está bien. Hay corrupción. El único estado país que destituyó, que tuvo 3 gobernadores en menos de 8 meses, en menos de 20 días. Pero además está probándose algo más importante todavía. ¿Usted sabe qué? Este celular está convocando multitudes. Perfecto. Antes, para usted hacer lo que está haciendo Chile, México, Puerto Rico, había que gastar un dineral en los periódicos y en la televisión y en la radio. Ahora, usted suena un pito, señores, para la calle a protestar contra Sebastián Piñera, que Chile se está hundiendo. Y a media hora usted tiene... Entonces, eso va a pasar en toda la región. Está pasando. Está pasando. Y vamos a ver gobierno caerse en 24 horas. Estos gobiernos que ustedes ven. Que alguien se le antojó decidir que iban para
La cuestión 51. Sí, no, sí, sí, sí. Para ver los extraterrestres, porque ahí estaba. habían- Y fue un grupo de gente. Y tuvo los federales que decían que va aquí lo vamos a meter preso. Y lo solo sin saber quién fue. Pero digo, vámonos para la zona 51, que ahí están extraterrestres. Solamente eso fue suficiente para crear los titulares, además la alborada que se presentó para los países de Oriente. Se tumbaron 3 gobiernos a través de las redes. Por eso que yo digo que los países árabes. Sí, por eso yo digo que ya no existe ni un emisor ni un receptor en la comunicación de nuestra época. Ahora todos son receptores y todos son emisores. Claro. Por la sencilla, y se le agrega entonces la R. Por la sencilla razón ya de que cuando un medio de comunicación quiere manipular una noticia es imposible. Porque no hay monopolio. No puede existir. Porque ya el pueblo tiene acceso. Eso de tirar la noticia a la basura porque no me gusta. De que no, fulano no va. Fulano no va, se acabó. Se acabó. Esto es una joya. Se ha convertido. El padre y madre de la libertad. Sí, correcto. Ahora, hablando de Puerto Rico, Román y Pascual y Aduey, yo no sé si ustedes observaron que la muerte ahora del astrólogo Walter Mercado. Algunos pronósticos que planteó en el 2017, 2018, que están grabados, pues se dieron. Él planteó que el hijo de Rosselló iba a ser gobernador y que iba a ser instituido. Planteó también que el gobernante de los Estados Unidos iba a ser enjuiciado. Walter Mercado vaticinó todo eso. Sí, está ahí grabado, no digan que se está inventando, están ahí grabados. Vaticinó los fuegos que en este momento arde California. Lo vaticinó. La pegó también. La pegó, pero donde también. es más increíble fue que cuando el jovencito estaba entrando, le dijo, tú vas a ser gobernador, pero vas a ser instituido. Óyeme bien, y eso está grabado. Wow. Pero dijo cuando que Donald Trump iba a crear una inestabilidad en los Estados Unidos y que iba a ser juzgado. O sea, ante la muerte de él, que creo que ya hoy son las cuestiones fúnebres, nosotros tenemos que hacer porque fue una persona que después de ser un actor de novela y de televisión, se fue por las cuestiones místicas porque decía que sentía eso y creó un concepto de mucho amor. Perfecto. Bueno, Era la astrología un ícono. pierde a un hombre, un ícono, a una figura de una gran dimensión y de una gran fuerza de penetración en los corazones de América Latina. La gente, las mujeres, muchos hombres creían en esos horóscopos programados. ¿Qué me va a decir en Virgo? Yo soy virgoniano. Y ya estaba pendiente, aunque no creyera finalmente, pero tenía como un encanto particular. Yo más pequeño nada más lo voy a saber que iba a decir Leo. ¿Tú eres qué? un ícono. Virgo. ¿Y tú? El mismo suyo. Leo. Un ícono. Miren, estamos hablando Ciano, ya estamos... Ciano, ¿cuál es el signo tuyo? Escorpio. ¿Y es tuyo? Leo. Ay, Leo. ay, ay. ¿Tú naciste agosto o julio? Agosto. Ay, ¿Y tú? Libra. Ay, Se Libra. nació en diciembre, por ahí. Pero lo que tú no sabes ahora, que hemos cambiado un poco, que ahora, mira lo que son las investigaciones. Ahora se descubrió que el que es Leo es cáncer. Y el que sí, porque que ya los astrólogos de la época se equivocaron con la constelación de las estrellas. Y que los meses que caben en eso no es lo mismo. sí. No, una situación, porque el mundo va en una situación evolutiva. Recuérdate que un año, que fulano duró 1000 años, es que los años primero eran un año era 3 meses, después era de 6. Después cuando Julio César ocupa el trono, se agrega el mes 7, que por eso se llama Julio. Y cuando Augusto César, que mata a Julio César, su primo, dijo, no, pues si tú pusiste un mes y tiene 31 días, yo voy a poner agosto. Y ahí viene, es por Augusto César, que viene agosto, que son los únicos 2 meses que están de 31. Porque dijo, no, yo no puedo tenerlo de 30, tiene que ser 31. Y de ahí surgieron los diferentes meses. Y Fíjate. Como decía Cuquín Victoria, para los nacidos en el mes de mayo. En fin, Bueno. Es un ícono que se nos fue, Walter Mercado, una personalidad extraordinaria, una personalidad que nace, yo no sé si ustedes recuerdan, fue una excepción, un día que faltó un trabajador en una estación de televisión y él tuvo que hacer el horóscopo completo y lo hizo sin un papel, sin nada en las manos, de boca, lo hizo completo. Es que yo no sé... seres que nacen como extraordinarios. Hay muchas cosas que uno no se atreve a decirlo porque uno lee, pero uno no se atreve. Yo no tengo el miedo.
no sé si existe destino o Dios te tiene a ti en el mismo lugar, porque eso le pasó a Luther Martin King. O sea, Luther Martin King no era el que iba a pronunciar el discurso en aquella época. Entonces Luther Martin King, el reverendo que tenía que hacerlo, le dio un dolor, parece de la emoción, y tuvo Luther Martin King que pronunciar el discurso, y fue improvisado. Por eso es que él, cuando se ve haciendo discurso, yo tengo un sueño, pero no fue algo que él lo escribió. O sea, él no estaba preparado para hablar, y de ahí nace la leyenda de aquí de los Estados Unidos, las luchas encarnizadas de Luther Martin King. O sea, y la mayoría de los inventos que se han dado en el mundo ha sido producto de un error. Todo ha sido el producto de un error del químico, del laboratorio, y surge algo nuevo. Así nació Cheo Feliciano. Tito Rodríguez se puso malo, no tenía sustituto. Cheo Feliciano, que estaba acostumbrado a cantar salsa, el boricua, salsero que murió el año pasado, agarró el micrófono y se convirtió en una lumbrera, una estrella de la música, sustituyendo al insustituible. Sí, porque siempre sucede, míralo, y nos estamos yendo de política farándola, pero es bueno porque esto es el gobierno de Nueva York. Perfecto. Tú tienes ahí, pero el gobierno no ve televisión. Fernando Villalona, José José, entre otros importantes artistas del mundo, ocuparon tercer lugar en los festivales. Perfecto. Y todos los que han ocupado el primer lugar no fueron buenos. Eran malos. El tercer lugar es que se ha destacado. O sea, creo que los seres humanos cuando están destinados a algo, es como que surge. Claro, siempre hay que prepararse, hay que estar para esa situación. Correcto. Me voy con mi amigo Isiano ahora a una pausa. Y amigos televidentes, continúen ahí. No se me muevan. Porque si no, a tú y yo lo hacemos. Porque la prensa libre es contrapeso y equilibrio de la democracia. Porque creemos en un mundo donde la libertad permite el debate a fondo de las ideas. Presentamos El Gobierno de Nueva York, con los comentarios y opiniones de los periodistas Luciano Vázquez, Pascual Pérez, Román Polanco y José Alduey. El Gobierno de Nueva York. Somos el gobierno de Nueva York. José Alduey Sierra, Román Polanco, Pascual Pérez y Luciano Vázquez. Ellos vendrán a poner un nuevo orden democrático de lunes a viernes por Super Canal. En República Dominicana, Canal 33. En los Estados Unidos y Puerto Rico, en todos los cables. Somos el gobierno de Nueva York. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Porque la prensa libre es contrapeso y equilibrio de la democracia. Porque creemos en un mundo donde la libertad permite el debate a fondo de las ideas. Presentamos El Gobierno de Nueva York, con los comentarios y opiniones de los periodistas Luciano Vázquez, Pascual Pérez, Román Polanco y José Alduey. El Gobierno de Nueva York. Somos el gobierno de Nueva York. José Alduey Sierra, Román Polanco, Pascual Pérez y Luciano Vázquez. Ellos vendrán a poner un nuevo orden democrático de lunes a viernes por Super Canal. En República Dominicana, Canal 33. En los Estados Unidos y Puerto Rico, en todos los cables. Somos el gobierno de Nueva York.
El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Amigos televidentes, Es que eso el gobierno de Señores, vamos a Nueva pedir York. disculpas. No, espérate. Algunas No, cosas Adwey, técnicas. No, Adwey. Lo que pasa es que nosotros queremos decirle al público que nosotros experimentamos en la pausa que hicimos un pleito, una discusión, pero fue a propósito. ¿Por qué a propósito? Atención, controles. ¿Por qué fue a propósito? Bueno, porque antes de que el programa saliera, nosotros dijimos, cuando haya pausa, Adwey, tú vas a discutir, yo voy a decir algo para ver si la gente está viéndonos. Entonces Perfecto. hemos recibido ya Ya, notificaciones. quiere decir que Ustedes tenemos estaban una peleando y audiencia. qué sé yo Qué qué. bueno. Digo yo, eso es. Eso es lo que E queremos. incluso, para que ustedes sepan, atención, controles, para que ustedes sepan, va a llegar un tiempo en que nosotros le vamos a hacer ver a ustedes que estamos fuera del aire y vamos a estar aquí discutiendo, pero es en el aire. Es una... Bueno, ya se lo dije. Esto es el gobierno de Pero Nueva este es el York. gobierno de Nueva York. Se calienta la política en República Dominicana. Ya queremos, la gente piensa ya en un debate, porque no ha habido en los últimos años un debate técnico, práctico y con altura allá en República Dominicana, organizado por gente que tenga la capacidad de hacerlo. Ramfis propone un debate. Bueno, lo primero que yo quiero señalar es que hay que reconocer que Ramfis Domínguez Trujillo se ha colocado en un sitial que no tenía en la política dominicana. Por muchas razones. Primero, él arrastra una candidatura del dolor, porque el dolor que genera lo que pasó en la era de Trujillo no lo podemos borrar. El fracaso del trujillismo fue ese, y él asocia la imagen de un régimen represivo y por eso su candidatura quizás no ha tenido el éxito que él esperaba. No estamos diciendo que él es culpable de lo que hizo el abuelo, pero tiene que reconocer dos cosas. Primero, que es un candidato de conflicto histórico y que va a arrastrar toda la vida esa situación porque los muertos de las hermanas Mirabal, todos los muertos de Johnny Ave García no lo podemos borrar ni dejar de asociarlo a la historia. Ahora bien, tampoco podemos borrar las cosas buenas que hizo Trujillo y dejar de reconocer que fue un gerente de Estado mejor que muchos de la democracia. Sin embargo, yo creo lo contrario. Yo no creo que los hijos tienen que heredar ni lo de los abuelos ni de los padres. Por eso a mí me gusta mucho la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros tres podemos ir en un vehículo, usted está manejando y yo me ajumo, y si nos para la policía, pues no es a mí que me van a culpar, no nos van a llevar a los tres, como sucede en los países de América Latina. O sea, el derecho individual es sumamente fundamental. Yo creo que Ramfis Trujillo, me guste a mí o no, tiene el derecho, porque cuando hay un hijo de Camaño, o cuando hay un hijo de Antonio Guzmán, o hay un hijo de Salvador G. Blanco, nadie dice nada, y entonces muchos de ellos fueron culpables por corrupción en República, aunque no fueran. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ramfis es un joven preparado, con varias carreras universitarias, que tiene todo el derecho de aspirar, y creo que son los malos marzanos y los que viven con fantasmas, que le tienen miedo. ¿Qué nieto de Ramfis? ¿Qué nieto de Trujillo? Oigan, Trujillo vivió una época que no fue la que él quiso tampoco. Los regímenes dictatoriales fue el producto de la política de la época, planteada por los Estados Unidos a los países de América Latina para evitar que surja el comunismo en la región. Por eso nosotros tenemos que entender que Pinochet, todos que fueron malos, pero era la política global del capitalismo de la época. Entonces, esa parte también hay que entenderla. Ramfis Trujillo tiene la capacidad, tiene la honestidad, porque nadie ha podido demostrarle lo contrario, y que no importa que sea hijo de Trujillo, de nada, el ser humano se mide por dos cosas, como nace y como muere. Vamos a permitirle a Ramfis
que sea candidato y que demuestre en la práctica que es diferente a todo el mundo. ¿Y cuál es el miedo también? ¿Cuál es el miedo que tiene mucha gente de que él no sea? Vamos a ver. Bueno, yo no creo que haya miedo en externar juicios contradictorios de confrontación hacia lo que representa Ramfi Domínguez Trujillo. Yo creo que hay que tener valor para decirle a Ramfi Trujillo que él no ha pedido perdón en nombre de su abuelo por los hechos que mancillaron las familias dominicanas. Es que no tiene que pedir perdón. No. Aquí lo pidió Bill Clinton. Ajá. En nombre de lo que hicieron los negros, los blancos contra los negros. El Papa. Aquí lo ha pedido el Papa. O sea, hay un dolor. Hay familias de las hermanas Mirabal, hay familias torturadas que no tienen por qué ser ranfistas. Al contrario, tienen que ser toda la vida enemigos de esa persecución. No, y gente de clase media y clase media alta que fueron llevadas a la cárcel de la 40. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la fortuna de los Trujillo, sí, él no ha dicho... ¿Y quién la tiene ahora? No, yo no sé. Pero los millonarios de República Dominicana tienen la fortuna de los Trujillo que se las robaron. Déjeme decirle, los que robaron han sido los responsables de su robo. Si Trujillo se llevó 800 millones de dólares en un barco hacia España, en el Banco Angelita, hoy Ramfi no tiene nada que ver con ese robo, pero él es heredero de esa fortuna. Ahora bien, si él dice mañana, yo no voy a devolver ese dinero, pero voy a construir 10 hospitales con la fortuna de Trujillo, ¿qué le puede pasar a él? Bueno, está planteando que va a ser la frontera, que es mejor para que no invadan el país. Déjeme concluir, no se me desespere. No, lo que yo digo es que está desesperado. Hay dos cosas. Ramfi debe pedir perdón, número uno, y devolver parte de la fortuna que se llevó Trujillo, para demostrar que es un hombre bien intencionado con la nueva era y que encarna un proyecto político honorable, respetable y que quiere lo mejor para su país. Eso es lo primero. Y todo el que ha robado del 60 para acá, que quiere reivindicarse, debería hacer lo mismo. Bueno, no estoy hablando de medio país. Todo lo que ha pasado es impunidad. Y cierro diciendo, porque si no, no nos vas a dejar hablar. No, y cierro diciendo que Ramfi Domínguez Trujillo debe resolver su problema con su ciudadanía americana antes de hablar de ser candidato, y que si él es rechazado, él es el responsable de eso porque no ha hecho su homework. ¿Cuál es su homework? Naciste en Trujillo, naciste en Nueva York, ¿renunciaste o no renunciaste? No, si usted no ha renunciado, usted no puede ser candidato. Cuando podemos hablar, Mi punto de vista, terminé. ¿Puedo hacer un paréntesis? Mira, no es sencillo, es que hay un error grave. Lo primero es que hay que entender la sociedad donde tú vives. República Dominicana no está preparada para que nadie pida perdón a la población, porque está politizada, lleno de mediocres, gente que todavía prohíbe la Constitución de que se hable de Trujillo. Con tantos años que tenemos del ajusticiamiento de Trujillo en República Dominicana, no hemos sido capaces de soportar una educación que le diga al pueblo lo que fue la tiranía. ¿Tiene Ramfi que ver con eso? No. Mientras nosotros le tenemos miedo a Ramfi y le tenemos miedo a lo que fue Trujillo, si cuando tú observas un libro, señores, de cuarto curso de bachillerato, de cuarto de primaria de República Dominicana, lo que te están hablando a ti es de la historia de Haití, no de República Dominicana. Nosotros quien tenemos que tenerle miedo a la invasión en este momento que se está haciendo con la República Dominicana y Haití. A quien hay que tenerle miedo es a la mala política de estos gobiernos que no tienen una política migratoria para impedir que los haitianos ocupen ilegalmente nuestro país. No es a Ramfi que hay que tenerle miedo. Hay que plantear un muro para evitar la contención de esto. No es Ramfi el responsable de lo que pasó con Trujillo. Y no soy ranfista, pero caramba. No le vamos a echar la culpa a eso, pero también vamos a ver héroes, que la historia está archivado ahí de quién mató a las hermanas Mirabal en República Dominicana. Vayan a los archivos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de República Dominicana, a ver si el que muchos le llamamos héroe no fue el que mató a las hermanas Mirabal en República Dominicana. Vamos a estar claros. Hay una cosa que quiero puntualizar. Yo he visto también, para nivelar el discurso de ambos, de esta de conciliador, pues plantea su tema. Que el discurso en política de Ramfi está calando en República Dominicana. Tiene una coherencia
un orden tremendo. Yo quiero ver el discurso de los otros candidatos porque se ha caído. Ahora plantea y se sale de la caja, como dicen. Un debate. Sí, un Eso es lo debate. que quiere mi tía Y Güey. entonces Abinader responde. Va a quedar Y callado. los demás candidatos no hablan. Adwey, te va a quedar callado, eso es lo que tú no quieras emitir. Plantea un Estoy debate. oyendo. Plantea un debate. Estoy oyendo. Dice, vamos a debatir, vamos a salir a decirle al pueblo cuáles son las necesidades. E incluso él va más lejos. Y dice, vamos a mencionar los ladrones por su nombre. Bueno, yo quiero subrayar Sí. que si vamos a buscar a los hijos de todos los dictadores de América Latina para resolver los problemas de la región, yo le doy la bienvenida. Los hijos de Pinochet, para adelante, para el poder, los que mataron a todos los chilenos, vamos a buscarlos. Sí. Vamos a buscar a los hijos de Duvalier, sí. A todos, los ricos y pobres, pero son los gobernantes. Vamos a buscar a los hijos de Stroessner, vamos a buscar a todos los dictadores de América Latina que asesinaron a nuestro pueblo y a sus hijos. Bienvenidos, vamos para el poder. Señores, ¿qué es esto? Entonces, así no. Nosotros tenemos que darle dirección política decente a América Latina. Nosotros tenemos que buscar la manera de que el modelo que busquemos sea un modelo que se respete. Ni ladrones, ni asesinos, ni familiares de ladrones y asesinos deben ir al poder. Yo no digo que Ramfi sea mala persona, porque no estoy juzgándolo a él. Como persona. No tengo pruebas, incluso lo admiro. Pero el tema no es personal. No. Yo no puedo valorar a Ramfi sin mirar a Trujillo y toda una era de odio, de rencor, de asesinatos, de crímenes, y no tengo por qué borrarme la memoria histórica del pueblo dominicano, que está desesperado y ha recurrido a Ramfi porque odia el presente del PLD. Ramfi es un refugio desesperado porque no tenemos otra manera de ver un cambio, sino un Trujillo para destruir un trujillismo. Ramfi no tiene la culpa de que los hijos de Peña Gómez estén apoyando los partidos tradicionales corruptos de República Dominicana. Ramfi no tiene la culpa de que los hijos de Manolo Aurelio Tavares Justo estén apoyando la corrupción de República Dominicana con los partidos tradicionales ocupando puestos. Ramfi no tiene la culpa de que los hijos del comandante Brito, que fue el creador, Domingo Brito, de la creación de la revolución, estén con los partidos tradicionales. Entonces, si esos hijos de los héroes y líderes de República Dominicana no aspiran, pues caramba, vamos a permitirles a él. ¿Por qué tenemos que trujarle a Trujillo en su cara? ¿Por qué no le permitimos a un joven que quiere asumir posiciones con la República Dominicana? Démosle la oportunidad y que cada quien vote por el que sea. Pero impedirle a Ramfi Trujillo que sea candidato es mediocridad política. Es como si estuviéramos en una época feudal. Si hay un país democrático, vamos a permitirle a todo el mundo que aspire y que sea el pueblo que tome la decisión final para que de una manera u otra diga, usted puede ser candidato, usted no puede serlo. Para cerrar ese tópico, ¿estaríamos dispuestos a recibirlos para un debate aquí claro en sí. el gobierno? Sí, porque acuérdense que voy a plantear que el problema no es personal. Yo no tengo ningún problema en hablar de todo esto. Es más, quiero invitarlo formalmente en este momento a que venga al gobierno de Nueva York y se someta a un diálogo de altura, de respeto, pero con los temas que necesita saber ese pueblo, que mucha gente tiene los ojos. Que él lo planteó y solamente Luis Abinader ha dicho que está de acuerdo con el debate. Los demás se han callado. ¿Sabes lo que significa eso de Ramfi? Se casa con la gloria. Primer candidato que le dice vamos a un debate público para disminuir los intereses del país. Llévatelo, Isiano. Porque la prensa libre es contrapeso y equilibrio de la democracia. Porque creemos en un mundo donde la libertad permite el debate a fondo de las ideas. Presentamos El Gobierno de Nueva York, con los comentarios y opiniones de los periodistas Luciano Vázquez, Pascual Pérez, Román Polanco y José Alduey.
el gobierno de Nueva York. Somos el gobierno de Nueva York. José Alduéiz Sierra, Román Polanco, Pascual Pérez y Luciano Vázquez. Ellos vendrán a poner un nuevo orden democrático de lunes a viernes por Super Canal. En República Dominicana, Canal 33. En los Estados Unidos y Puerto Rico, en todos los cables. Somos el gobierno de Nueva York. El gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El gobierno de Nueva York. Me fascina este tipo de debate y eso es lo que el público Yo voy a llamar a Junior, necesita. al hijo de Aduey, Ajá. para que traiga el agua y la pastillita. Sí, la pastillita para la presión. Cuidado. Ah, sí. Oye, a mí me trae la mía, la más bajita. Oye, como digo una vez, Dios, la de todo. Yo tengo mi vida entera discutiendo todos los temas políticos, nacionales e internacionales. No me voy a morir por eso. No. Ni Porque me va a dar un ataque, no. ni me va a dar... Así que traigan agua si ustedes quieren bajar un pichín la presión. Qué bueno, los temas ahora mismo giran también alrededor de Leonel Fernández. ¿Qué pasó? La candidatura ya está en proceso, está todo eso consumado. No, está apenas comenzando una gran guerra política dentro del PLD. ¿Por qué? Porque la renuncia de Leonel Fernández fue un hecho inesperado, pero que puso fin a una crisis vieja. Fíjense que no se habla tanto del fraude famoso, eso se olvidó. El tema está en la división y por qué. ¿Y qué es lo que sucede? Danilo Medina maneja el tema de las altas cortes y maneja ahora solitario el comité político y el partido completo. Gonzalo es el candidato, pero Danilo es el poder atrás de Gonzalo. Vamos a estar claros en eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos un panorama electoral donde hay 3 millones de votantes probablemente porque no van a votar 7. No hay ganador en la primera vuelta. Danilo tiene la llave y el candado. ¿Por qué? Porque él tiene en la mano la decisión de cerrarle el paso a Danilo, a Leonel, y al mismo Trujillo, que lo puede usar también para negociar, porque creo que Danilo puede ser el gran Conciliador. el gran manipulador del proceso. Ahora mismo. ¿Con qué? Si él maneja las altas cortes, le va a decir a los jueces que aprueben a Leonel Fernández para que gane una alianza con Abinader. Él lo va a tumbar. Sin embargo, el comité político se desesperó. Está como si estuviera poniéndole en la carreta de frente de los caballos, porque ya elevaron una instancia a la Junta Central Electoral para impedir que el expresidente de la República sea candidato. Grave error. Primero tienen que esperar que el doctor Leonel Fernández se inscriba, coger la primera instancia para después dar las otras 3 instancias si es que es el debate. Número 2, la ley de partidos políticos y la ley electoral y la Constitución de la República también te plantea que si por alguna razón al doctor Leonel Fernández no lo aceptan como un partido o grupo o agrupaciones políticas, la Constitución reza y la ley de partidos políticos y la ley electoral que él puede inscribirse como persona. Yo soy Luciano Vázquez y yo quiero ser candidato a la presidencia de la República Dominicana y no me lo pueden prohibir. Y la Junta tiene que aceptármelo. Después que la Junta me lo acepte, entonces viene un partido político, los partidos políticos, y me elevan como candidato. Lo que yo sí entiendo que hay una desesperación de una persona que se está muriendo, que está agonizando, que los doctores no encuentran cómo curarlo porque le tapan uno que se llama Partido de la Liberación Dominicana, que va a haber una segunda vuelta. Y si hay una segunda vuelta,
el PLD para afuera que va. Y a quien más le conviene que Danilo Medina, que Leonel Fernández sea candidato, incluso al mismo PLD. Porque si Leonel no es candidato, Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno se van en la primera vuelta. Bueno, yo no veo las cosas de esa manera, maestro. Yo creo que Danilo tiene en sus manos la horca y el martillo. ¿Para qué? Para cercenar, porque esa ley no la creó Danilo. El sistema de altas cortes controlado por la presidencia lo creó Leonel Fernández. Y justamente está dando un giro a la historia y él está con la cabeza en las manos de Danilo para que él le corte la cabeza, como debió evitar Leonel Fernández en el 2010 al colocar un sistema político, electoral y de cortes independiente. Por eso he dicho que me alegro de que eso le esté pasando a Leonel Fernández, porque él debió ser el padre de la patria moderna, el padre fundador, el George Washington de la República Dominicana. El gobierno de Nueva York imponiendo. Hay que destacar que lo que ya fue el Congreso, fueron los legisladores. Ya la ley de partidos políticos y la ley electoral está hecha. Y ellos no se van a meter tripa, no van a sacarse su montón para meterse tripa. Ya está hecha la ley. Danilo tiene en sus manos el destino de Leonel. No, es una equivocación. Y la Alta Corte, ustedes verán. Ustedes verán. No, no es así. Porque la prensa libre es contrapeso y equilibrio de la democracia. Porque creemos en un mundo donde la libertad permite el debate a fondo de las ideas. Presentamos El Gobierno de Nueva York, con los comentarios y opiniones de los periodistas Luciano Vázquez, Pascual Pérez, Román Polanco y José Alduey. El Gobierno de Nueva York. Somos el gobierno de Nueva York. José Alduey Sierra, Román Polanco, Pascual Pérez y Luciano Vázquez. Ellos vendrán a poner un nuevo orden democrático de lunes a viernes por Super Canal. En República Dominicana, Canal 33. En los Estados Unidos y Puerto Rico, en todos los cables. Somos el gobierno de Nueva York. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York.